Vamos a tocar hoy día dos temas importantes en geografía. En primer lugar, la hidrografía y los... Muy bien, vamos entonces a empezar por la hidrografía. La hidrografía, como... ¿Correcto? Entonces, al referirnos sobre la superficie continental, nos estamos refiriendo a ríos, lagunas. Correcto. ¿Ya? Entonces, la hidrografía es una ciencia que se encarga de la descripción de la superficie continental y estas aguas reciben un nombre que en contraposición a las aguas de los océanos. Las aguas de los océanos son aguas saladas, ¿verdad? Y en la hidrografía vamos a estudiar básicamente las aguas dulces, ¿correcto? Aguas dulces. ¿Ya? Vamos a poner acá aguas dulces. Chicos, las aguas dulces. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablamos nosotros de una vertiente hidrográfica. ¿De acuerdo? A ver, una vertiente hidrográfica. La palabra verter. ¿Qué cosa es la palabra verter? Chicos, ¿ustedes alguna vez han escuchado esa palabra? Sí, verter. La palabra vertiente viene de verter. La palabra verter, ¿qué cosa es? Es depositar, llevar, arrojar. En este caso, agua. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, la palabra vertiente viene de verter. ¿Ya? Entonces, una vertiente hidrográfica, ¿de acuerdo? Son un conjunto de unidades hidrográficas, ¿de acuerdo? Cuyos ríos drenan a un punto en común, o que descienden al mismo mar y en ocasiones a un mismo río, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver aquí. Voy a tratar yo de explicar aquí. O, o, ¿Cómo se llama esto? A esto se llama unidad hidrográfica. Este es otro río, este es otro río. Todo esto se llama unidad hidrográfica. O sea que son varias unidades. Aquí tengo otro río, ¿de acuerdo? Aquí tengo otro río, ¿ya? Aquí tengo otro río, ¿ya? Entonces aquí son 4 ríos. Estas unidades van a llevar, van a drenar, llevar, drenar, depositar sus aguas a un punto en común. ¿Cuál es el punto en común, chicos, donde van a llevar estos ríos sus aguas? ¿Dónde? Al Mar. chicos, al Océano. mar, ¿de acuerdo? El Al punto en océano. común es el mar, al mar o al océano, ¿de acuerdo? Ya. Van a depositar todas estas unidades hidrográficas. Acá tengo, miren chicos, acá tengo una unidad hidrográfica, otra unidad hidrográfica, otra unidad hidrográfica y otra unidad hidrográfica. Ojo, no es un río, aquí son varios ríos, chicos, ¿ya? No se olviden de eso. Aquí tenemos un río, aquí tenemos otro río, otro río, otro río. ¿Lejitos? Entonces, todo esto se llaman unidades hidrográficas. ¿Cuántas hay? 4. Las 4 unidades hidrográficas llevan aguas ¿a dónde? A un punto en común. Ustedes bien lo han dicho, ese punto en común es el mar. ¿De acuerdo? Es el mar. ¿Ya? Entonces, entonces, todo esto, todo lo que voy a poner aquí
en verde es una vertiente hidrográfica. Este conjunto de 4 unidades hidrográficas que llevan sus aguas es una vertiente hidrográfica. Ya chicos, no se olviden de eso. No se olviden de eso. Ahora, muy bien, muy bien. Ahora dice, una unidad hidrográfica es un espacio limitado por una línea divisoria de agua. Entonces, aquí todo esto que estoy poniendo en verde es lo que yo le decía, es la unidad hidrográfica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es un río? Todos nosotros hemos ido a un río. Nos hemos bañado en un río, la mayoría seguramente, ¿de acuerdo? Creo que no, ¿no? Pero varios de nosotros, de los que están escuchando, han ido a un río, conocen un río o de repente ya se han bañado en un río, ¿no es cierto? O han jugado en un río. ¿Qué cosa es un río? Es una corriente de agua natural, continua, que desemboca en otra similar o en un lago o en un mar. Miren, aquí tenemos, lo voy a poner en verde, aquí tenemos un río. Aquí tenemos otro río. Y aquí tenemos un río, digamos el río principal. ¿Cierto? Entonces, este río, ¿dónde está llevando sus aguas? A otro río, que es el río que es el río principal. ¿De acuerdo? Entonces, los ríos son aguas, son corriente natural de agua que van a llevar sus aguas o van a desembocar similar, o sea, en un río, lo van a llevar a un similar. O también, correcto, entonces, ese es el río, es una corriente natural de agua constante, ¿de acuerdo? Que va a llevar sus aguas o desembocar sus aguas en otro río, en un lago o en el mar. ¿De acuerdo? A ver, ahora, cuando un río, cuando un río lleva sus aguas, cuando un río lleva sus aguas a un lago, perdón, al mar, se le llama río exorreico. Cuando lleva sus aguas a un lago, se le dice río endorreico. ¿Ya? Entonces, así. Cuando un río lleva sus aguas a un lago, se le dice río endorreico. Cuando un río lleva sus aguas al mar, se le dice es un río exorreico. No se olviden de eso. Cuando un río lleva sus aguas a un lago, endorreico. Cuando un río lleva sus aguas al mar, se le dice río exorreico. Ya chicos, no se olviden de eso. No se olviden de eso. Hay algunos ríos que llevan tan poca agua a su desembocadura, ¿de acuerdo? Que el agua antes de llegar al mar o al lago se filtra o se evapora. A esos ríos se le conocen como río arreico, no se olviden. Es endorreico cuando lleva sus aguas al lago, a un lago. Exorreico cuando lleva sus aguas al mar. Y cuando no lleva a ningún lado se le dice río arreico. Ya chicos, no se olviden de eso, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos la parte de un río. ¿Correcto? Los ríos tienen cursos. Curso superior. Curso superior. Curso alto. Aquí se le deduce curso medio. Y en la parte baja se le dice curso inferior. No se olviden de eso, curso inferior. ¿Ya?
Muy bien, ahora, no se olviden de eso. Los ríos, hijitos, los ríos, quiero ver qué cosa dice. Chicos, a ver. Llevar sus aguas de dos maneras. Llevar sus aguas de dos maneras. Los ríos pueden llevar sus aguas de dos maneras. Miren, chicos. Cuando un río deposita sus aguas por un solo canal, deposita sus aguas en varios canales, se le llama delta. Y lo que estamos viendo acá es el estuario. ¿Ya? Repito, cuando uno deposita sus aguas, sea a un lago, a un mar, por un solo canal, como estamos viendo aquí, se le llama estuario. Pero cuando deposita sus aguas por varios canales, se le llama delta. Y los grandes ríos llevan sus aguas, los grandes ríos generalmente llevan sus aguas o depositan sus aguas en forma de, ¿qué cosa? En forma de mano, en forma de delta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el río Amazonas lleva forma de delta, ¿correcto? El río, el río Nilo, el río Ganges, el río Yasequián, Juanjo, los grandes ríos, los ríos caudalosos, van a depositar sus aguas en forma de delta. Y recuerden, en la clase anterior, el delta era un tipo de relieve, relieve por erosión, por acumulación. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántas vertientes hidrográficas tiene el Perú? El Perú tiene tres vertientes hidrográficas. Pregunto y me responden, por favor, por voz, por voz, por voz. ¿Ya? ¿Cuál de las tres vertientes es endorreica? Por voz. ¿Cuál de las tres vertientes que tiene el Perú es endorreica? De las tres que he puesto ahí en cuadra. Titicaca. Correcto, Titicaca, correcto, correcto. ¿De acuerdo? Correcto, muy bien, muy bien. Listo, listo. Continuamos. Ahí tenemos las características de las tres vertientes. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un mapa. Repito, pregunta también, respóndame por voz. ¿Este mapa de qué tipo es? ¿Temático o topográfico? Rápido. Chicos. ¿Qué hace? Cartografía. Cartografía. ¿Qué tipo de mapa es? ¿Temático o orográfico? Chicos. Profesor, su pantalla se quedó congelada. ¿Sí? ¿No se ve el mapa? ¿Se ve el Para mapa, mí, hijitos? No, no, profesor, y no, se lo no. escucha mal. Se le escucha entrecortado a usted. A ver, un ratito. ¿Ahora se me escucha? Hijos, ¿se me escucha? Sí, profesor. ¿Ahora sí mejor?
¿Mejor? Sí, mejor. Ya, Sí, profesor, y sí, la escucha imagen, bien. la diapositiva. La Se, que- diapositiva. se quedó en hidrografía, vertiente hidrográfica. A ver, vamos entonces a... Ahora, hijos, ahora, Sigue en la misma diapositiva. a ver, voy a dejar de compartir, ¿ya? Un ratito, discúlpenme. Voy a dejar de compartir. Estoy dejando de compartir, ya no se ve nada, ¿verdad? Ahora voy nuevamente a compartir. Ahora sí se ve, hijitos. Sí, sí. Ahora, Sí, profesor. ahora sí están vertientes. El título dice vertientes hidrográficas, está el mapa del Perú a la derecha. Sí, profesor, sí. Ya, correcto, ya. Ahí tenemos las tres vertientes hidrográficas. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca, chicos, ¿ya? Como yo les pregunté hace un momento, ¿cuál de las tres vertientes es endorreica? Muy bien, la vertiente del Titicaca es endorreica, porque ya les he dicho, los ríos endorreicos, ¿de acuerdo? Son aquellos ríos que van a depositar sus aguas en un lago. Y ahí tenemos las características, hijitos, las características de estas vertientes. ¿Ya? El origen de las aguas de los ríos de la vertiente del Pacífico, el origen donde se originan, ¿de acuerdo? Es glacio niveo pluvial, producto del deshielo, de la nieve y de las lluvias. Hijitos, el origen de las aguas de la vertiente del Amazonas también es glacio niveo pluvial y también lacustre. ¿De acuerdo? Porque algunos ríos van a nacer producto de o se originan en unos lagos. ¿De acuerdo? Y el origen de los y pluvial, lluvia, pluvial es lluvia, ¿correcto, chicos? ¿Dónde nace la vertiente del Pacífico? Los ríos de la vertiente del Pacífico son 62 unidades hidrográficas, o sea, va a haber 62 cuencas, que es similar, sinónimo a unidad hidrográfica. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos. La naciente de la vertiente del Pacífico es la cordillera occidental. La cordillera occidental. O sea, toda esta parte de acá que voy a poner en rojo, ¿de acuerdo? Aquí todo esto que estoy marcando en rojo en el mapa, es la parte de la cordillera de los Andes que se conoce como cordillera occidental. Ahí es donde nacen estos ríos. ¿Producto de qué cosa? Del deshielo de sus glaciares y de la nieve y de las lluvias que se originan sobre todo en los meses de verano. Luego tenemos la vertiente del Amazonas. ¿Dónde van a ser? En el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. El nudo de Pasco más o menos va a estar acá, donde estoy poniendo con rojo, miren acá ahorita en el mapa del Perú. Y el nudo de Vilcanota, chicos, el nudo de Vilcanota es aquí, más o menos, en esta zona de acá. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces tenemos aquí, ¿no? El origen, la naciente y dónde nace la vertiente del Titicaca en las cordilleras. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de el relieve del Perú, hablamos de la cordillera de los sectores, ¿no? Aquí tenemos la cordillera de Carabaya, que es la que estoy poniendo en rojo ahorita, y aquí tenemos la cordillera volcánica. Entonces la vertiente del Titicaca nace en las partes altas de la cordillera del Carabaya y de la cordillera volcánica, producto de los deshielos de los glaciares, de los picos más elevados de estas dos cordilleras. ¿Ya, chicos? La cuenca, ya les hemos señalado que cosa es una cuenca exorreica, porque va a depositar sus aguas a un mar. Exorreicas, porque finalmente las aguas del Amazonas se van al mar. Y la vertiente Titicaca es endorreica, porque depositan sus aguas en un lago. El cauce de los ríos, o sea, el cauce, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el cauce? El cauce es la cavidad por donde pasa un río. Este es el cauce, es la cavidad, correcto, es la cavidad.
¿no? Es la cavidad. Por ejemplo, acá está el agua. El cauce es la cavidad. ¿Ya? Es la cavidad. Este es el agua. Este es el cauce. La parte roja es la cavidad, el espacio por donde pasa el agua. El cauce de los ríos de la vertiente del Pacífico es rocoso. O sea, toda esta parte de acá es rocosa. ¿Por qué? Porque nace en la cordillera de los Andes. ¿Ya? Y la cordillera de los Andes inclusive llega hasta la costa. ¿Recuerdan ustedes los contrafuertes andinos son y que se encuentran en la costa? ¿De acuerdo? Entonces, eso es una muestra de que los ríos de la vertiente del Pacífico tienen un cauce rocoso. Los ríos de la vertiente del Amazonas nacen en la cordillera de los Andes y luego se desplazan hacia la Amazonía. Por eso tienen un cauce rocoso y arenoso. Rocoso en su curso alto, ya les he señalado, curso alto, curso medio y curso bajo, ¿verdad? Y luego tienen los ríos de la vertiente del Titicaca solamente tienen un cauce rocoso, así como los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué? Porque sus ríos nacen justamente producto de los deshielos de la cordillera y todo esto es roca, ¿correcto? El curso, o sea, el tamaño de su recorrido, ¿de acuerdo? El tamaño, son largos, son medianos, son un gran recorrido. Los ríos de la vertiente del Pacífico, su recorrido es corto, miren ustedes, desde la cordillera de los Andes, ¿hasta dónde? Hasta la costa, de corto recorrido. ¿Cuánto tienen como promedio? 150, 170, 190 kilómetros, corto recorrido. Los ríos de la vertiente del Amazonas son de largo recorrido, miren ustedes, aquí le pongo uno, ¿no? El río Ucayali, miren que estoy poniendo en celeste, el río Ucayali. O el río Marañón, largo recorrido, ¿correcto? ¿Ya? Y el Titicaca es de corto recorrido, así como los de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Muy bien. Régimen, ¿qué quiere decir régimen? El volumen de agua que van a llevar durante todo el año, ese régimen. Y los ríos de la vertiente del Pacífico con los ríos de la vertiente del Titicaca son de régimen irregular. ¿Qué quiere decir? Durante todo el año van a conducir distinto volumen de agua. Chicos, si ahorita nosotros nos vamos a ver al río Rímac, ¿no es cierto? El río Rímac en estos meses, ustedes saben que el producto del cambio climático y todas esas cosas, los ríos ya no tienen un curso, digamos, muy regular, que digamos, ¿no es cierto? Pero hablando del río, de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico tienen un régimen, perdón, irregular. ¿Por qué? Porque durante todo el año van a conducir diferente volumen de agua. Los ríos de la vertiente del Pacífico van a aumentar su caudal, su volumen de agua en los meses de verano, porque en el verano comienzan las lluvias en la sierra, entonces eso va a incrementar su caudal, ¿correcto? Mientras que los ríos de la vertiente del Amazonas, el caudal de agua que van a llevar durante todo el año es regular, va a ser el mismo, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso, ¿ya? Muy bien, caudal poco, abundante y poco en la vertiente del Titicaca. La escorrentía, o sea, la escorrentía es la fuerza que estos ríos van a tener, ¿de acuerdo? Por la inclinación que van a tener sus, sus cauces, ¿ya? Los ríos de la vertiente del Pacífico van a tener una escorrentía por la pendiente torrentosos, ¿de acuerdo? Van a bajar. Mientras que los ríos de la vertiente del Amazonas van a ser torrentosos en su curso superior, donde nacen, y van a ser navegables inferior. Ahí se van a convertir en ríos navegables, ¿de acuerdo? Como el Marañón, el Ucayali, ¿ya? El mismo Amazonas, ¿de acuerdo, chicos? Ya, no, miren, no se vayan a olvidar de esas cosas. Muy bien. Ahí tenemos acá los principales ríos de la vertiente del Pacífico, algunos de ustedes seguramente los conocen, ¿no? Tenemos al río Rima, que es el río, ¿no? De mayor que abastece de agua a la ciudad principal del Perú. Tenemos al río Tumbes, ¿no es cierto? Que es el único río navegable del Perú, el río Chira, Reserva de San Lorenzo, el río Chancay,
Vamos a encontrar la reserva, el reservorio de Tinajones, Jequetepeque, Gallito Ciego, y el río Santos Chinecas. El río Ica, el sistema de Choclococha, el río Maje, represa de Condoroma, el río Chile, represa de Aguada Blanca, el río Tambo, represa de Tambo Grande. ¿Ya? Claro, son algunas características en cuanto a infraestructura que se ha construido en estos ríos. La vertiente del Amazonas, ¿de acuerdo? En cuanto al territorio peruano, la vertiente del Amazonas comprende el 74,5% de todo el territorio nacional. ¿Ya? Es la vertiente más grande territorialmente. Y miren ustedes, ¿no? Tiene el 97,8% del total de las aguas nacionales. De todas las aguas que hay en el territorio peruano de los ríos, el 97,8% le pertenecen al río Amazonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Son 84 cuencas y son 6 unidades hidrográficas. Y aquí tenemos en color, ¿no es cierto? Aquí tenemos la intercuenca del Amazonas, que es la que está aquí. Vamos a ponerle en rojo. 1. Ay, perdón. Tenemos 1. 2, la del Madre de Dios. 2. 3, la del río Cayali. 4, la del río Marañón. 5, la del río Yurubá, que es este de acá. Y 6, la del río Purus. Ahí están las 6 unidades hidrográficas, ¿de acuerdo? Que comprende la vertiente hidrográfica del Amazonas. Chicos, muy bien. A ver, la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? En territorio peruano vamos a tener estos ríos. Recuerden ustedes, miren acá cómo está rodeada, ¿no? La vertiente, cómo está rodeada, ¿no? Aquí tenemos la cordillera de Caravalle. Y aquí tenemos la cordillera volcánica. ¿De acuerdo? Y toda esta zona es, en medio, es la vertiente hidrográfica de Titicaca, ¿no? Y aquí tenemos los ríos que van a depositar sus aguas en el lago Titicaca. Por eso es una cuenca endorreica. Ya no se olviden de eso. ¿No? Aquí tenemos el mapa, ¿no es cierto?, de los principales ríos de esta vertiente hidrográfica, ¿ya? Ahí tenemos el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, el río Huancané, el río Suches y el río Desaguadero, ¿no? Que son los principales. Entonces, ahí tenemos algunas características de estos ríos. El mar peruano, chicos, ¿no? Principales características del mar peruano, ¿no? Aquí nosotros tenemos un mapa del Perú y el mar peruano va a tener una, digamos, una serie de corrientes, ¿no? La primera corriente es una corriente llamada la corriente del Niño. Es una corriente de aguas cálidas. ¿Por qué aguas cálidas, chicos? Porque son aguas que vienen de aquí, de la zona tropical. Aquí es una zona caliente, ¿correcto? Al ser una zona caliente, recuerden ustedes que el agua es un termorregulador. Va a atrapar el calor, ¿de acuerdo? Es una zona tropical. Atrapar el agua y ese agua va a llegar al territorio peruano, ¿de acuerdo? Y va a influenciar, que lo estoy poniendo en rojo, va a influenciar ¿en dónde? Va a influenciar en el clima de Tumbes y en el clima de Piura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una corriente de agua caliente que es la corriente del Niño y luego vamos a tener una corriente de aguas frías que es la corriente peruana, ¿no? Que es la que está aquí en azul, ¿correcto? Es la que está aquí en azul. Esa es la corriente peruana. De acuerdo que es una corriente de aguas frías que vienen de la zona de la Antártida, una corriente de aguas frías, de acuerdo, y que va a influenciar en el clima del Perú, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, no se olviden, corriente del Niño, aguas cálidas, corriente peruana, aguas frías. Y la corriente peruana está a su vez compuesta por dos corrientes. Una corriente que se llama la corriente costera, si nosotros dividimos aquí a esta, ¿no?
vamos a tener dos corrientes. Una corriente costera peruana, ¿ya? Que fluye entre el litoral y los 78 estados, es una corriente que lo estoy poniendo acá en amarillo, perdón. Lo estoy poniendo acá en amarillo. Esta corriente es la corriente costera peruana. ¿Ya? Esta corriente es la corriente costera peruana. Y luego tenemos otra corriente que es la corriente oceánica peruana, que está más alejada. Te la voy a poner en color negro, ¿ya? Esta se llama corriente oceánica peruana. Está más alejada de la costa. Entonces, no se olviden. El mar peruano está constituido por un sistema de corrientes, la corriente del Niño, corriente de aguas cálidas, y la corriente peruana, que a su vez también está constituida por dos corrientes, una corriente costera y una corriente oceánica. ¿De acuerdo? La corriente peruana es de aguas frías. ¿Ya? Muy bien. Características, dice el mar peruano, dimensiones. En total, el mar peruano, sus dimensiones comprenden a 626.240 kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que conocemos con el nombre de mar territorial? Pues es lo que yo estoy haciendo acá, ¿no? Todo esto lo que estoy poniéndolo así, subrayando, ¿no? Es el mar peruano, ¿ya? El mar peruano. Ese es. Y el ancho es de 200 millas. A ver, chicos, una pregunta por cultura general. ¿Quién fue el presidente que promulgó el decreto ley señalando que el Perú tiene 200 millas de mar territorial? El presidente. Fue en el siglo pasado, le ayudo. Fue derrocado por un golpe de estado de el general Odría. Chicos, ¿están? ¿Quién fue ese presidente que señaló que el Perú tiene 200 millas de mar territorial? El presidente José Luis. Chicos, ¿están? Ahora no les escucho a ustedes. José Luis Bustamante y Rivero, correcto. Ya, hay que estudiar, ya hijitos, hay que estudiar. La memoria, los datos son importantes. Todo. Muy bien, muy bien. Ahora, voy a borrar. Ahora, dice, regiones. Ya. El mar peruano tiene 3 regiones. ¿Ya? Vamos a tener acá una región. Y acá otra región. Esta región, que está sobre la primera línea roja, es la región septentrional. El septentrional, ¿recuerdan? Norte. Entonces, esta es la zona norte. Luego tenemos acá la costa central. O también la costa central, ¿cuál es su sinónimo? Costa meridional. ¿No es cierto? Y la costa sur. Ahí tenemos las 3 costas. Norte, central y sur. Son las tres regiones de la costa, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. El color, la temperatura en el norte es de 20 a 22 grados. La temperatura es un poco más alta. ¿Y a qué se debe? Porque aquí en esta zona, en el norte, en la parte septentrional, ¿qué vamos a encontrar? La corriente del Niño, que es una corriente de aguas cálidas. Por eso el agua aquí es un poquito más caliente. Por eso nosotros a veces escuchamos, ¿dónde están las mejores playas del Perú? En el norte. ¿Por qué? Porque el agua es un poquito más calientita que aquí en Lima, como por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y también el agua de la costa norte de Piura y Tumbes es distinta al agua del mar de la costa central y sur. ¿Por qué? Por la presencia de fitoplancton. Por eso le da un color verduzco, ¿de acuerdo? Mientras que en el norte el agua es más clarita, ¿de acuerdo?
cercanas a la Antártida y es un agua fría, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el norte el color es azul plomizo y en el centro y en el sur es verdoso. Ya les he dicho por la presencia del fitoplancton. El fitoplancton es una planta, color verde, ¿de acuerdo? Se encuentra en la parte superficial, en la parte exterior del mar peruano, ¿de acuerdo? Y eso le da el color verdoso, ¿ya? Y la salinidad es mayor en el centro y en el sur que en el norte, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué cosa es UPS? Unidades, ¿no? De sal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros, este, si nosotros eh, hervimos 1 litro de agua del mar, la dejamos hervir y al final se hierve toda el agua, va a quedar entre 33 y 35 gramos de sal. 33 y 35 gramos de sal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Unidades prácticas de salinidad. Continuamos. Manejo de cuencas, ¿no? Cuando hablamos de manejo de cuencas estamos hablando, como estamos observando acá, ¿no? De todo el territorio que comprende, ¿no? Que comprende por donde pasa un río, ¿de acuerdo? ¿No? El objetivo del manejo de cuencas es el uso racional y sostenible de los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales? Del suelo, del bosque y del agua, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Y relacionado al manejo de cuencas, al manejo del territorio, ¿de acuerdo? También está lo que se conoce como el nombre de gestión de riesgos. ¿Qué cosa es una gestión de riesgos? Es la anticipación a los desastres. Tomar medidas adecuadas para prevenir o disminuir las consecuencias de cualquier fenómeno que pueda ocurrir, como por ejemplo una inundación producto de las lluvias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a disminuir estos riesgos? Haciendo un adecuado ordenamiento territorial, estabilizando las laderas, o sea, los lados, definición de zonas que son habitables y otras que no lo son, construcción de presas reguladoras para regular el caudal del agua, reubicación de viviendas que están cerca, ¿no es cierto?, a los cauces de los ríos para que cuando haya una crecida, una inundación, estas viviendas no sean afectadas, y limpieza y descolmatación de los cauces, ¿no? Los ríos conducen materiales y esos materiales se van quedando en los cauces. Entonces, si ese material se va a quedar en los cauces y luego el río crece en volumen de agua, obviamente va a generar un desborde, ¿no? Y una inundación, que es peligroso. Muy bien, clima. Ahora pasamos al clima, chicos. Cuando hablamos de clima tenemos que definir qué cosa es el tiempo atmosférico y qué cosa es el clima. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tiempo atmosférico estamos hablando de la condición del estado de la atmósfera en un momento determinado, como por ejemplo ahorita, ¿no? Ahorita, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en mi casa, ¿no? Estoy en mi casa, ¿no? Estoy observando que la temperatura es de 22 grados, ¿no es cierto? Hay brillo solar. Entonces yo estoy describiendo el comportamiento de la atmósfera en este momento. Eso es tiempo atmosférico. Cuando uno describe el comportamiento de la atmósfera en un momento determinado, eso se llama tiempo atmosférico. El clima es las condiciones ambientales de un lugar determinado, conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Ahora, para poder determinar el clima de un lugar, se hace un promedio de los tiempos atmosféricos. Pero, ¿en qué periodo de tiempo? De 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo atmosférico son las condiciones, el estado de la atmósfera en un momento determinado y el clima. El clima es el promedio del tiempo atmosférico, de los tiempos atmosféricos por 30 años. ¿De acuerdo? Por 30 años. Se promedia y se saca el clima. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos a los elementos del clima.
Los elementos del clima, chicos, son insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y vientos. ¿De acuerdo? Y luego vienen los factores del clima. Los factores del clima del Perú son la cordillera de los Andes, las corrientes marinas, los vientos fríos y el ciclón ecuatorial. Ahora, chicos, miren, los elementos del clima, ¿de acuerdo? Los elementos del clima van a variar de acuerdo a los factores del clima. A ver, voy a poner aquí, no, perdón. Rápidamente, lo voy a hacer rápidamente. Aquí. Ya, miren. Este es el nivel del mar. Este es el mar, ¿ya? Voy a demostrarles cómo los elementos del clima van a ser modificados por los factores del clima. Un factor del clima es la altitud. La altitud. La altitud es la distancia de un lugar con respecto al nivel del mar. Aquí está el mar, ya este es el mar, ¿correcto? Como la altitud en los elementos del clima. A ver, aquí tenemos a una persona que está a nivel del mar. Y aquí tenemos a otra persona que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Uno de los elementos es la presión atmosférica. ¿Cuál de estas personas recibe una mayor presión atmosférica? Una mayor presión atmosférica. ¿Cuál de estas personas recibe una mayor presión atmosférica? Aquí tenemos la atmósfera. Sobre la persona hay una capa, una columna de aire. Vemos acá que la persona que está a menor altitud tiene una mayor presión atmosférica que una persona que está a mayor altitud. ¿Correcto? ¿Ya? Miren. Listo. Ahora. Este es un ejemplo de cómo los elementos del clima van a estar influenciados por los factores del clima. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos los factores del clima del Perú, ¿no? ¿Cuáles son los factores del clima del Perú, no? Son la cordillera de los Andes, que es una barrera natural, ¿correcto? Que va a impedir los vientos al... Una barrera natural que va a impedir el paso a la cordillera de los Andes, ¿no? En el caso de la cordillera de los Andes, es una barrera natural que va a impedir el paso de los vientos alisios. Los vientos alisios son... Los vientos alisios son vientos que vienen del sur. Son vientos que vienen cargados de humedad. Son vientos que soplan desde los trópicos hacia el Ecuador. Estas líneas verdes son los vientos alisios. Esos vientos vienen cargados de humedad. Entonces, cuando los vientos alisios quieren pasar la cordillera de los Andes, tienen que elevarse. Pero al elevarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al elevarse va a ocurrir que la humedad se va a condensar. ¿Qué cosa es la condensación? Recuerden ustedes en el colegio, es el paso del estado gaseoso al estado líquido. A una mayor altitud,
la temperatura va a subir y se va a producir la condensación, ¿de acuerdo? En las nubes. Las nubes están formadas por gotitas de agua pequeñitas que pesan menos que el aire. Pero la condensación va a hacer que esas gotitas se vayan uniendo unas con otras, hasta que va a llegar un momento en que no van a poder suspenderse en el aire, ¿correcto? Se van a hacer gotas más grandes y van a terminar precipitándose. Así se forman las lluvias. Y así es como los vientos alisios van a descargar su agua en la parte oriental de la cordillera de los Andes. Por eso, en toda esta zona tenemos la Amazonía. ¿Cuáles son las condiciones básicas para que crezcan las plantas? Uno, luz, y la otra es el agua. Como los vientos alisios descargan su agua en esta zona, obviamente va a haber condiciones apropiadas para que haya vegetación. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Luego tenemos a las corrientes marinas, ¿no? La corriente peruana y la contracorriente. Tenemos acá la corriente peruana, ¿cierto? Luego tenemos la contracorriente ecuatorial, ¿cierto? Una es corriente de aguas calientes, la que está de color rojo al norte, y la corriente peruana, que es de aguas frías, ¿no? Estas van a influenciar en el clima del Perú, van a influenciar en el clima de la contracorriente ecuatorial de Tumbes y Piura, y la corriente peruana de toda la costa, como hemos visto hace un momento, central y la costa sur, ¿de acuerdo? Es agua fría que se va a evaporar poco porque es agua fría y por eso la costa es desértica, poca agua, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Qué cosas son los anticiclones? Son vientos circulares, chicos. Son vientos circulares, ¿de acuerdo? A ver, más o menos así. Voy a tratar de hacerlo acá. Este es el mar, esa línea, la parte de acá es el mar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, cuando hablamos nosotros de vientos ciclónicos, que son el anticiclón y el ciclón, los anticiclones, ya, vamos a pasar por los ciclones. Los ciclones son vientos ascendentes. Los ciclones son vientos ascendentes. Son vientos que suben, son vientos calientes. Aire caliente que comienza a subir. ¿De acuerdo? Estos son los ciclones. Es aire seco, frío. Perdón, es aire húmedo, caliente, que va ascendiendo. ¿Correcto? Este es voy a poner acá con letras. Este es el ciclón. Ciclón. El ciclón. Y el anticiclón es lo contrario, chicos. El anticiclón, si aquí es el viento caliente que asciende, que es un viento caliente y húmedo, el anticiclón es lo contrario. El anticiclón es un viento si el ciclón era un viento ascendente, el anticiclón es un viento descendente. ¿Y qué tipo de vientos serán? ¿Son fríos o son húmedos? Lo contrario, son vientos calientes, los del ciclón, y los del anticiclón son vientos fríos. ¿Ya? Es lo contrario, descendentes. Este es anticiclón. No se ve bien. Ciclón, vientos calientes que ascienden, húmedos. Anticiclón, vientos descendentes, perdón, fríos y secos. ¿De acuerdo? Aquí por eso tenemos los dos anticiclones y luego tenemos el ciclón ecuatorial, que son en este caso vientos ascendentes, ¿no? El ciclón ecuatorial, ¿ya? No se van a olvidar. No se olviden qué cosa es un ciclón. Vientos que van hacia arriba, calientes y húmedos. Ciclón, vientos descendentes, fríos y secos, ¿ya? Muy bien.
Los climas, ¿no? El clima costeño es un clima cálido, muy seco, árido tropical, ¿de acuerdo? Y el clima desde Piura hasta Tacna es un clima árido subtropical. Es el clima que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Árido tropical, las precipitaciones son bajas, es el clima que le corresponde a Tumbes, ¿de acuerdo? Y el clima que le corresponde al Perú, desde Piura hasta Tacna, es el clima semicálido, muy seco, árido subtropical. Y aquí tenemos los climas andinos, ¿no? Los climas andinos van a ser los siguientes, ¿correcto? Vamos a tener un clima templado, subhúmedo, ¿no? Que van a estar entre los 1000 y 3000 metros, ¿de acuerdo? Luego tenemos un clima frío que va a estar entre los 3000 y 4000 metros, rígido entre los 4000 y 5000, y un clima gélido entre los 5000 y 6746, que es la altura del Huáscar. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos los tipos de clima del Perú, ahora en la región de la sierra. Ahora nos vamos a la selva. El clima de la selva, ¿no es cierto?, es semicálido entre los 1000 y 400 metros, y clima cálido húmedo entre los 480 metros. Esta es la selva baja, y esta, digamos, es parte de la selva alta, ¿ya? Ahora, el clima está asociado a algunos fenómenos de origen climático, como por ejemplo, aquí tenemos a las heladas. Creo que tenemos un receso, ¿no? A las 2 de la tarde, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ya, un receso de 5 minutos, chicos. Vayan, refresquense, párense. Deben estar ustedes sentados largo tiempo. Párense, tiren las piernas, que yo también lo voy a hacer. Viejitos, 5 minutos, regreso. ¿Verdad? ¿Sí me escuchan, hijitos? Ya, hijito, ya, muy bien. Ahora pasamos a los fenómenos de origen climático, chicos, ¿no? En cuanto a los fenómenos de origen climático que se van a producir en nuestro territorio, hay algunos que son más dañinos que otros, más perjudiciales que otros, ¿no? Y no solamente perjudican a la población, sino también van a perjudicar algunos productos, ¿no? Entre ellos vamos a tener, en este caso, a las heladas, ¿no es cierto? Las heladas, ¿ya? Entonces, estos se van a producir en la región andina, ¿no? Y se producen porque cuando los vientos pasan a la cordillera de los Andes, estos vientos se convierten, o este aire se convierte en aire frío. El aire frío tiene mayor peso que el aire caliente, por eso el aire caliente comienza a ascender. Por eso a los globos aerostáticos se le inyecta aire caliente para que asciendan, ¿correcto? Entonces, cuando el aire es caliente, asciende, pierde peso, porque se dilata, ¿de acuerdo? Pero el aire frío gana peso, es más pesado. Entonces, el aire quiere pasar la cordillera de los Andes, pero para pasarla tiene que ascender. Y al ascender encuentra lugares, zonas frías, y el aire se convierte en frío. Pasa la cordillera de los Andes y baja con violencia, ¿correcto? Baja con violencia, baja un aire frío. Por eso las heladas tienen dos nombres, heladas negras y heladas blancas. Y la temperatura obviamente va a descender por debajo de los 0 grados. Y acá tenemos una imagen de un campo que ha sido cubierto por una escarcha. Estas son las heladas blancas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. El paisaje se presenta en las zonas de la Amazonía. Miren, acá tenemos una zona fría, producto del anticiclón. Este anticiclón, que es aire frío, no le decía, el ciclón, aire caliente, anticiclón, aire frío. Ese aire frío ingresa al territorio americano y llega al Perú. Ingresa por Puno, por Madre de Dios, y hace que la temperatura disminuya en la Amazonía hasta los 11 grados, ¿no? Cuando hablamos de friaje no estamos hablando pues que la temperatura bajo cero, no. Estamos hablando de zonas cálidas, zonas tropicales, ¿de acuerdo? Ese aire frío entra, pero la temperatura no llega pues a bajo cero, llega a los 11 grados como promedio, ¿de acuerdo? Entonces son masas de aire frío que provienen del Atlántico y ingresan
a territorio peruano. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego tenemos a las inundaciones, ¿no? Que se producen cuando las lluvias sobrepasan la capacidad, ¿no es cierto?, de campo del suelo, o sea, ya llueve tanto que ya el agua ya no es absorbida, filtrada por el suelo, ya sobrepasa, se satura, ¿de acuerdo? Esa agua va a los cauces de los ríos, como hay mucha agua, producen los desbordes y los desbordes producen las inundaciones. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces tenemos ahí las inundaciones, ¿cierto? Como otro fenómeno de origen climático. Luego tenemos a los huaicos, conocidos también como lluvias. ¿Y qué es lo que pasa? En las zonas altas, o sea, miren, acá tenemos, aquí debe haber una zona alta, ¿no es cierto? Entonces, en esas zonas altas comienza a llover y las lluvias comienzan a hacer que el suelo filtre esa agua, ¿no? Entonces, esa agua se va a mezclar con el suelo y finalmente van a generar unos deslizamientos, ¿no? Deslizamiento de piedra y de roca, lo que se conoce con el nombre de huaicos, ¿no? Que se produce en una quebrada. Esta es una quebrada seca, se le dice, ¿no? Que es un río seco. Las sequías son un fenómeno climático caracterizado por la reducción de las precipitaciones con respecto al promedio. O sea, hay poca agua, no hay lluvias. Y luego tenemos el fenómeno del niño y el fenómeno la niña, ¿no? Que son fenómenos, digamos, contrarios. Miren ustedes, aquí está la costa oriental del Asia. Cuando hay el fenómeno del niño, aquí va a haber aguas calientes, pero las aguas cálidas van a estar frente a la costa oriental del Asia, que es la costa occidental, como por ejemplo el Perú. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua va a ser cálida. Al ser agua cálida, se va a evaporar, se van a formar lluvias y las lluvias van a producir las inundaciones. ¿De acuerdo? Ese es el fenómeno del niño. Pero el fenómeno de la niña es lo contrario. En la costa oriental del Asia, el agua va a ser cálida y las aguas frías se van a mantener en la costa occidental del Perú. Eso se conoce como el fenómeno de la niña, que es lo contrario al fenómeno del niño. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí tenemos las consecuencias del fenómeno del niño y las consecuencias del fenómeno de la niña, ¿no? Las peces de agua fría se profundizan, del mar frío, porque el agua llega, ¿no? E invade territorios del agua, de agua fría, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura del agua, al ser invadida por agua caliente, la temperatura comienza a subir y los peces no están, digamos, aclimatados a este tipo o a esta temperatura de agua, por lo tanto se van a profundizar y van a aparecer especies de aguas cálidas, ¿no? Incremento de la temperatura del aire que afecta a la costa, afecta a algunos cultivos, ¿no? Ese aire caliente va a ingresar va a ir del mar, ese aire que está sobre el agua caliente, se va a trasladar hacia el continente y por lo tanto va a generar mayor calor. Obviamente va a haber evaporación y va a haber lluvias fuertes, sobre todo en la costa norte, ¿ya? Y las consecuencias del fenómeno de la niña, las condiciones climáticas más frías y secas de lo normal, problemas económicos en el mundo y aumento de la pesca continental o industrial. Ahí tenemos los ejercicios, la semana de la presente semana. El ejercicio 1, la respuesta es la letra B y el ejercicio 2, la respuesta es la D. Ahí está. ¿Ya? Bien, chicos, pasamos entonces ahora a educación cívica. Educación cívica. Ahí tenemos organización de la sociedad civil. Vamos a hablar de la convivencia democrática, problema en la convivencia y mecanismo de solución de conflictos. Muy bien. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la sociedad civil, estamos hablando, ¿de acuerdo?, de asociaciones de personas, ¿de acuerdo?, que van a tener ciertas características. En caso de las organizaciones de la sociedad civil,
vamos a tener que surgen en el ámbito local, nacional o internacional y que van a tener una naturaleza altruista. ¿Qué cosa es altruista? Que van a hacer el bien, van a beneficiar a los pobres, en fin. ¿De acuerdo? Y a los problemas que estos tienen, ¿ya? En cuanto a esta organización de la sociedad civil, vamos a tener a dos. La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos y vamos a tener a Proética. Y en cuanto a las organizaciones sociales, chicos, ¿no? Son organizaciones de personas naturales o jurídicas o un conjunto de personas, ¿no? Sin fines de lucro, esta es una característica, sin fines de lucro, ¿de acuerdo? Y que tienen como objetivo la defensa y promoción de sus derechos, ¿de acuerdo? Esos son los objetivos de las organizaciones de tipo social, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de organismos, de organizaciones sociales, vamos a hablar de algunas de ellas, como por ejemplo, la organización de vecinos, las organizaciones sociales de base y las organizaciones temáticas. Las organizaciones de vecinos vamos a tener a las asociaciones de pobladores, asociación de viviendas, asociación de propietarios, juntas vecinales, comités cívicos. Y las organizaciones sociales vamos a tener a los clubes de madres, comedores, vaso de leche, comedores. Estas organizaciones problemas alimentarios. ¿Qué organizaciones temáticas? Vamos a tener a las asociaciones juveniles, asociaciones culturales y asociaciones deportivas. Pasamos a las organizaciones políticas, chicos, las organizaciones políticas. No, las organizaciones políticas son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado. ¿Y cuál es su objetivo? Participar por medios lícitos, o sea, medios legales, en asuntos públicos. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de organizaciones políticas, vamos a tener de dos tipos. Organizaciones llamados partidos políticos y movimientos políticos. La diferencia va a ser la siguiente. Los partidos políticos van a participar en elecciones de todo tipo. Por eso van a tener un alcance nacional. Los partidos políticos pueden participar en las elecciones regionales, elecciones locales, elecciones generales, ¿de acuerdo? Esos son los partidos políticos que pueden participar en este tipo de elecciones, ¿ya? Luego tenemos a los movimientos políticos que solamente son de alcance regional y local. Los partidos políticos son de alcance nacional, mientras que los movimientos son de alcance solo regional y local. ¿Ya? Esa es la diferencia principal, el alcance. Cuando hablamos de organizaciones políticas, estas se van a tener que inscribir, ¿de acuerdo? Van a tener que inscribir y van a tener que recibir van a tener que cumplir ciertos requisitos, ¿de acuerdo? ¿No? Entre los requisitos que deben de cumplir es la democracia interna, correcto, la democracia interna, ¿no? ¿Ya? Y en esa democracia interna, los mismos asociados, militantes de los partidos políticos van a elegir a sus dirigentes y a sus candidatos de su partido en las elecciones. ¿De acuerdo? Ya. Estas elecciones, llamadas democracia interna, van a ser supervisadas y llevadas a cabo por instituciones que son conocidas por formar parte del sistema electoral, como la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y también cuando las organizaciones políticas se presentan, van a tener que presentar algunas, digamos, condiciones, ¿no? Como por ejemplo las cuotas electorales, ¿no? Va a tener que haber una paridad de género. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que el número de mujeres y el número de hombres en las listas tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Iguales. Y luego también vamos a tener, ¿no es cierto?, en los partidos políticos tiene que
de 30 años, el 20% de todos los candidatos, ¿ya? Y también vamos a tener que en el interior del país va a haber, en todas las listas, tiene que haber un 15%, ¿de acuerdo?, de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios, para que puedan inscribirse, ¿ya? Muy bien. Ahora hablamos de cultura de paz, ¿no? ¿Qué cosa es cultura de paz? La cultura de paz es un conjunto de valores, ¿no? Un conjunto de valores y actitudes, tradiciones y comportamientos, estilo de vida basado en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia. ¿De acuerdo? Eso es la cultura de paz. Ahora, cuando nosotros hablamos de cultura de paz, tenemos que hablar de convivencia, ¿no? La convivencia democrática, ¿no? Aprender a vivir con personas que piensan distinto que nosotros. ¿De acuerdo? Y aquí que tenemos algunos de los principales problemas de la convivencia democrática. En primer lugar tenemos a la discriminación. Trato diferenciado o desigual. Se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo del ejercicio del goce de sus derechos individuales y colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico. O sea, la discriminación tiene este concepto. Y hay varios tipos de discriminación, claro, pues no, hay discriminación social, étnica, laboral, religiosa, ideológico, de nacionalidad, de discapacidad, de orientación sexual y de identidad de género. ¿Ya? La corrupción, chicos, esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de corrupción, a ver, ¿te escuchan, verdad? Yo quiero hacerle una pregunta y me dicen sí o no, simplemente, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Hay un joven recientemente egresado que es ingeniero civil, titulado, ha egresado, ya se ha titulado, y busca trabajo en una empresa constructora privada, Va con su título a postular y se le acerca una persona, el jefe personal, la persona que va a decidir qué postulante se va a quedar a trabajar. Ese jefe personal le dice al joven ingeniero postulante a ese cargo, le dice que para que él sea ganador de ese concurso le dé una cantidad de dinero, ¿correcto? Le dé una cantidad de dinero. Entonces, repitiendo, un joven ingeniero civil va a postular por una vacante para ingeniero en una constructora privada y el jefe personal le pide a ese concursante dinero para que lo haga ganar y se quede con el puesto. Repito, ¿eso es corrupción? ¿Sí o no? A ver, respuestas. Hijos, por favor. El caso que les he mencionado, ¿es corrupción? Lo que está cometiendo el jefe personal al pedirle plata al joven ingeniero para darle el puesto, ¿es corrupción? ¿Es un delito que es corrupción? Sí, profesor. Hijitos, por favor. ¿Ah? Nadie los está viendo. Digan, por favor, hijitos. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces, para ustedes es corrupción. Ya. Hijos, no es corrupción. Es otro delito. ¿Por qué? Porque la corrupción, para que sea configurado como un delito de corrupción, hijitos, tiene que estar implicado el poder público o poder estatal, correcto, ¿ya? Por eso es el mal uso del poder público o el incumplimiento del principio del buen gobierno. Para ser tipificado como corrupción, tiene que estar inmiscuido siempre un funcionario público, una persona que trabaje para el Estado.
y tiene que también estar en peligro o de por medio los bienes públicos, sea dinero o sean bienes materiales, ¿de acuerdo? Lo que yo les mencioné y les pregunté se dio en la esfera privada. En la esfera privada, eso que les acabo de decir no es tipificado como corrupción. Eso puede ser tipificado como, de repente como soborno, ¿de acuerdo? Pero no es corrupción, porque para que sea un caso de corrupción, tienen que estar implicados servidores públicos, gente que trabaje para el Estado, ¿ya? No se olviden de eso, hijitos, ¿de acuerdo? Y que estén de por medio bienes públicos, ya sean bienes inmuebles o dinero del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es corrupción. Viejitos, no se olviden de eso. Cuando algo ocurre en la esfera privada, en una empresa privada, ya es otra cosa. Eso no es corrupción. Viejitos, por favor, eso sí ténganlo bien en claro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tipo de corrupción, hablamos en primer lugar de un tipo de corrupción que se llama cohecho. Cohecho. ¿De acuerdo? Cohecho. Y el cohecho también es conocido con el nombre de soborno. Y hay un cohecho pasivo y un cohecho activo. ¿Correcto? ¿Correcto? Ya. El cohecho pasivo, voy a poner, discúlpeme, el ejemplo de un juez. ¿Ya? De un juez. ¿Ya? Yo soy juez y yo estoy conduciendo un juicio y yo quiero sacarle plata a una persona. Y yo le digo, yo soy el juez, yo estoy viendo tu caso y para que tú ganes, me tienes que dar dinero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me tienes que dar dinero. Ahora, ¿cuándo? Cuando el funcionario público es quien, quien ofrece su servicio a cambio de dinero, ¿de acuerdo? Es cohecho pasivo. Repito, yo juez, funcionario público, pido dinero a un litigante para hacerle ganar, ¿de acuerdo? Eso es cohecho pasivo, ¿correcto? ¿Correcto? Es cohecho pasivo, ¿de acuerdo? Y cohecho activo, ¿de acuerdo? Y cohecho activo es cuando el litigante, ahora yo me convierto en litigante, yo no soy juez, soy litigante. Yo voy al juez que está viendo un juicio y yo le digo, señor juez, yo quiero ganar ese juicio, tome, le doy $10,000 y usted me hace ganar el juicio. El juez le recibe, pero ¿quién está iniciando ese delito llamado cohecho? Es el litigante, no es el funcionario público. En ese caso, el tipo de cohecho o soborno se llama cohecho activo. No se olviden de eso. Pasivo, pasivo es cuando el funcionario pide plata. Y cohecho activo es cuando el funcionario recibe plata. ¿De acuerdo? Quien propone el soborno es la otra persona que no es funcionario público. Ya no se olviden de eso, por favor. Ese es el tipo de cohecho llamado soborno o también conocido con el nombre de coima. Otro tipo de corrupción son el peculado, la colusión, la malversación de fondos. El peculado se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma o para sí o para otro de dinero o bienes que le haya confiado en razón a su cargo. Voy a poner un ejemplo. Yo soy alcalde, ¿correcto? Y recibo un dinero para hacer obras en mi distrito. ¿De acuerdo? Para hacer obras en mi distrito. ¿Ya? Entonces yo
me quedo con una parte de ese dinero, me lo quedo para mí. Me quedo con el 20% y el otro 80% lo invierto. Pero me quedo con una parte. Eso es cohecho, o perdón, peculado económico, peculado económico. ¿De acuerdo? Otro tipo de peculado también es, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy un comisario, ¿no? Soy un comisario, ¿de acuerdo? De una comandancia acá en un distrito y utilizo el patrullero, que es para la vigilancia, para la seguridad personal, para llevar a mis hijos al colegio, para llevar a mi señora a comprar al mercado, para llevarla a su trabajo. Estoy dándole un mal uso a un bien del Estado. Eso es peculado de uso. ¿De acuerdo? Eso se llama peculado de uso. ¿Ya? Y la colusión la colusión es asociación. El Estado necesita personas que le alquilen viviendas, necesita comprar cosas, ¿no es cierto? Proveedores, necesita contratistas para que le hagan obras. Entonces, voy a poner el ejemplo, ¿de acuerdo? La colusión es la asociación. Yo soy un funcionario público, se me ha encargado hacer una licitación para escoger una empresa que haga obras en un determinado lugar y yo voy a una empresa constructora, con los dueños de la empresa constructora le digo, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer un concurso, una licitación amañada, yo te voy a hacer ganar esa licitación para que tú hagas las obras en un lugar determinado con plata del Estado, pero para que tú ganes, me tienes que dar un dinero, ¿de acuerdo? Yo te hago ganar, pero cuando tú recibes la primera parte del dinero de la obra que vas a ejecutar, me tienes que dar a mí una parte de eso. ¿Cómo se llama eso? Se llama colusión. Es una asociación delictiva, como dice ahí en la separata, y como dice aquí en el PPT, que realizan servidores públicos con quién, con contratistas, con proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado o entidad u organismo del Estado, a través de concursos amañados o sin realizar estas, ¿no? Mediante adjudicaciones directas. Ya no se olviden de eso. Y malversación de fondos es cuando un funcionario o servidor público incurre en un delito cuando da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva distinta a aquella. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un director de colegio y el Estado me da a mí 30.000 soles para arreglar el mobiliario, las carpetas. Recibo la plata, pero yo veo que las carpetas del colegio están en buen estado, ¿correcto? Entonces yo esa plata no la utilizo para arreglar las carpetas, la utilizo para comprar computadoras. Esas computadoras las compro, pero se quedan en el colegio. No me las agarro. ¿De acuerdo? Entonces al dinero le estoy dando un uso distinto. El dinero me la entregaron a mí para arreglar el mobiliario, comprar carpetas. No me dieron la plata para comprar computadoras. Ojo, estoy diciendo que no me estoy quedando con nada, simplemente al dinero le estoy dando un uso indebido, un uso distinto a lo que me dijeron que lo use. Entonces, eso es considerado como malversación de fondos. No se olviden, malversación de fondos, ¿ya? Muy bien. Cobro indebido es cuando, supongamos, ¿no? Yo soy yo soy un funcionario público y me voy de viaje. Ustedes saben que a los funcionarios públicos siempre les van a dar viáticos para que pague su pasaje, para que pague su alimentación. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ese viaje, todo va a costar $2.000. Y yo digo, no, yo no voy a recibir esa plata, sino todo lo que yo he gastado ha sido $3.000. Entonces estoy haciendo un cobro indebido, ¿ya? O sea, a mí yo debería solamente de pedir $2.000, pero estoy pidiendo más. Eso es cobro indebido.
¿De acuerdo? Entonces, eso es cobro indebido. Y acá está el ejemplo. El director de una institución educativa estatal condiciona la matrícula escolar al pago de una determinada suma de dinero, justificando su decisión en la materia de cubrir los servicios de mantenimiento de la entidad educativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es cobro indebido. Ya no se puede dar, pedir esa cantidad de dinero cuando no lo es. ¿De acuerdo? Y tráfico de influencias, chicos, tráfico de influencias, voy a poner el ejemplo, ¿no? Puede ser simulado o no. Puede ser simulado o no. El tráfico de influencia es cuando una persona de repente tiene contacto con un funcionario público, ¿de acuerdo? Y tiene que intervenir tres personas, ¿de acuerdo? Tres, tiene que haber tres. Un funcionario público, una persona que dice conocer al funcionario público, lo conoce, y una persona y un tercero. Vamos a suponer, nuevamente con el ejemplo del juez. Hay un juez, supongamos, yo soy juez, ¿correcto? Yo tengo mi ahijado, mi sobrino. Y mi sobrino se entera que hay una persona que está litigando y que yo, juez, voy a solucionar ese problema mediante una sentencia. Entonces mi ahijado habla con esa persona y le dice, ¿sabes una cosa? Yo soy ahijado del juez, el juez está viendo tu caso y me he enterado que vas a perder. Puede ser simulado o no, ¿ah? Entonces la persona, el ahijado del juez le dice, yo me he enterado que vas a perder. Mira, ¿sabes una cosa? El juez me quiere mucho, yo soy como su hijo, soy su ahijado, me respeta bastante, me considera bastante, y yo a veces tengo influencia con él. ¿Y qué tal si me das $10,000? Yo hablo con mi padrino para que él dé una sentencia en favor tuya. ¿De acuerdo? Entonces, la persona le da el dinero y esa persona le da el dinero al juez. Eso se llama tráfico de influencias. Ahora, también ese ahijado también le puede mentir a la persona. Le puede mentir a la persona, ¿de acuerdo? Le dice, yo, el juez es mi padrino y yo puedo influenciar en él, dame 10,000 soles. De repente el juez ni lo conoce. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama tráfico de influencia, ¿ya? Muy bien. Y la delincuencia se refiere a los delitos cometidos por personas o grupos organizados, ¿no es cierto?, que van contra la ley y merecen un castigo de la sociedad, ¿no? Y hay un montón de delitos, chicos, que están en el código penal y civil, ¿no es cierto? Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad, contra la tranquilidad pública, contra el patrimonio, delitos ambientales, patrimonio cultural, en fin, una serie de delitos, ¿no?, que se van produciendo en el Perú. Listo. Ahora tenemos los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos. ¿Ya? Nosotros somos un país, chicos, un país realmente conflictivo. ¿Ya? Entonces, hay la necesidad de solucionar los problemas que se presentan entre las personas para poder, de una u otra manera, ¿no?, aplicar lo que se llama la convivencia democrática, ¿de acuerdo? Y entonces han aparecido los mecanismos democráticos para resolución de conflictos. Y estos mecanismos son tres. En primer lugar tenemos a la negociación. La negociación. Chicos, la negociación. ¿Ya? La negociación es un proceso donde solamente intervienen, chicos, solamente intervienen las partes en conflicto, nada más. ¿Correcto? Solamente intervienen las partes en conflicto. Ya, chicos, solamente intervienen las partes en conflicto. Estas son las que tienen que buscar llegar a una solución de su conflicto, las dos partes, ¿de acuerdo? Las partes implicadas, ¿ya? No interviene nadie más, solamente las partes en conflicto. Pero hay algo que tienen que tener bien en claro, ¿no? Para poder llegar a un arreglo y a un acuerdo, estas partes tienen que ceder
alguna de sus pretensiones. ¿De acuerdo? Ceder en alguna de sus pretensiones. De lo contrario, probablemente la discusión no llegue a un acuerdo y por lo tanto la negociación puede quedar trunca, no puede llegar a nada. Por eso siempre cuando alguien negocia, tiene que también ceder, ¿no? Ceder en alguna de sus pretensiones, para que de esa manera pues se llegue a un acuerdo, ¿ya? Luego tenemos a la mediación, En la mediación, chicos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Intervienen las partes en conflicto, ¿de acuerdo? Pero con la intervención de un tercero, de una tercera parte, ¿correcto? De un tercero. La negociación, el primer mecanismo no llegó a un buen resultado, entonces las partes deciden convocar a una tercera persona ajena al problema para que ésta intervenga para ayudar a las partes en conflicto en encontrar una solución. Ojo, solamente la persona que es mediador va a facilitar la comunicación, va a facilitar el diálogo, ¿de acuerdo? Va a brindar sugerencias para poder dialogar mejor, pero no va a proponer alternativas de solución. No va a proponer alternativa de solución, porque la alternativa de solución, la solución final, la van a tener que encontrar las partes en conflicto. ¿De acuerdo? Las partes en conflicto. Por eso acá es importante resaltar que la decisión final siempre será de las partes, no del mediador. Ya chicos, eso es la mediación. Y ahora tenemos otro mecanismo de participación ciudadana que está reglamentada por el Estado. Chicos, antes de que aparezca la conciliación y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, todo se judicializaba. Y los jueces tenían mucha carga procesal. Los juicios demoraban años. Habían juicios relativamente sencillos que demoraban mucho tiempo. Entonces, el Estado peruano decidió copiar algunos mecanismos que venían del extranjero. Y en eso se dieron con la llamada conciliación. La llamada conciliación. ¿Qué cosa es la conciliación? Es un mecanismo alternativo de resolución de conflicto, lo que está a cargo de un conciliador elegido por las partes, quien debe proponer alternativa de solución. El conciliador propone alternativa de solución. Ahora sí, hay un conciliador que propone alternativa de solución. ¿De acuerdo? Propone alternativa de solución. ¿Ya? Ahora, este mecanismo tiene sus ventajas. ¿Ya? Obviamente, las partes deciden la solución del problema, disminuyen los tiempos y los costos. Yo le decía hace un momento, los juicios en el Perú demoraban mucho tiempo y eran costosos. ¿Por qué? Porque había que pagar al abogado, había que pagar las tasas. Cuando uno presenta un documento al Poder Judicial, tiene que pagar para que ese documento llegue al juez. Eso se llaman tasas. ¿De acuerdo? Entonces, eso hacía que un juicio sea costoso y largo en el tiempo. Y eso le convenía a los abogados, que mientras más largo el proceso, mejor para él, porque iba a recibir más plata, ¿no? También, otra ventaja es que es confidencial y reservada. Por si acaso, más adelante vamos a ver el Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial están los procesos judiciales, y los procesos judiciales, los juicios, son públicos, pero en el caso de la conciliación, los juicios son confidenciales y reservados. ¿De acuerdo? Nadie se va a enterar, salvo las personas implicadas, ¿correcto?
Evita obviamente procesos judiciales largos y tediosos y costosos también. Obligatoriamente la presencia de un abogado. ¿Ya? No requieren la presencia de un abogado. Por eso también es menos costoso. ¿Ya? ¿Quién va a intervenir? ¿Cuál es la tercera parte? Es el conciliador. El conciliador. El conciliador es una persona capacitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El conciliador es una persona capacitada. No necesariamente tiene que ser un abogado. Puede ser un profesional, un sociólogo, un profesor. Puede ser cualquier profesional. Pero tiene que estar capacitado por el Ministerio de Justicia y Desarrollo Humanos. Entonces, luego de la capacitación, el ministerio le va a dar un certificado con la cual él puede trabajar como conciliador. ¿De acuerdo? Obviamente, tiene que desarrollar su función de manera neutral e imparcial. No puede parcializarse con ninguna de las partes. Obviamente, va a facilitar un acta. ¿De acuerdo? Y esta acta tiene un valor como de cosa juzgada. Tiene el valor de una resolución judicial. ¿Ya? Esta acta tiene que ser cumplida por las partes. ¿Ya? Dicho sea de paso, cuando ahora uno va a un proceso judicial, ¿de acuerdo? Sencillos, el juez o el Poder Judicial le va a decir que antes de iniciar un proceso judicial tiene que recurrir a una conciliación. ¿Por qué? Porque para algunos casos es obligatorio. ¿Qué se puede conciliar? ¿Qué desalojos? Hay una persona que no ha pagado, de repente se ha atrasado, tiene mucha mora en cuanto a su pago de repente alquilar una tienda, un stand, no ha pagado, entonces también se puede conciliar el desalojo, ¿no? El dueño de la tienda lo invita, o sea, una cosa, vamos a una conciliación para solucionar este problema, ¿no? De acuerdo, desalojos, pago de deuda también, si hay una persona que le firmó, ¿no?, un documento cuando uno le prestó, también puede recurrir con ese documento de pago de deuda para que la persona pueda pagarle. Ya arreglarán, pues será por partes, por puchos, qué sé yo, ¿no? Pero la cosa es que cumpla. Indemnizaciones también, indemnizaciones, ¿no? Supongamos, hay una persona que de repente chocó su carro, ¿no? Él no fue el culpable, entonces pueden recurrir a un conciliador para que de esa manera puedan solucionar su problema, ¿no? ¿Ya? Pago de arrendamiento también, problemas vecinales también se pueden solucionar, pensión de alimentos, régimen de visita. ¿Y qué cosas no se puede conciliar? ¿Qué cosas no se puede llevar a la conciliación? Procesos cautelares, o sea, procesos cautelares son aquellos procesos, resoluciones que da el juez. Eso no se puede llevar a una conciliación. Procesos de garantías constitucionales tampoco. Recuerden ustedes las garantías constitucionales que vimos en la primera clase. Habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad, acción popular, eso no se puede llevar a una conciliación. ¿Ya? Y también violencia familiar, ¿no? Ya la violencia familiar que antes estaba, ahora ya no se puede solucionar en una conciliación. Eso ya es un delito. Ya tiene que ser ventilado por el juez o por los jueces, ¿no?, penales. ¿Ya? La violencia en el Perú tiene varias formas, cómo se va a presentar, ¿no? Es un problema social grave de consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos. Se instala a veces de manera silenciosa en la sociedad y en las familias, dejando terribles secuelas, ¿no? Y ahí tenemos algunos tipos de violencia, como la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia de género y la violencia económica.
Ahora pasamos a hablar de la violencia y el conflicto interno, ¿no? Ustedes recuerdan, por el colegio seguramente les han enseñado, ¿no?, que el Perú vivió una época bastante conflictiva, ¿no?, que fue producto de un conflicto interno peruano en el Perú en la década de los 80 y en la década de los 90, ¿no es cierto? Esta se inició en zonas rurales de Ayacucho, como se señala acá, en zonas rurales de Ayacucho, y luego con el paso del tiempo se fue extendiendo a otros lugares, como centros poblados, a territorios luego de las comunidades de la selva también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de violencia y conflicto interno, estamos hablando, ¿no?, de este periodo de gobierno y que tiene estas características, ¿no? ¿Cuáles eran los dos grupos responsables de la violencia? Sendero Luminoso, grupo radical, extremista, y también el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru. Ahora, esta violencia interna del Perú trajo graves y serias consecuencias, chicos. Provocó enormes pérdidas económicas que se expresó en la destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población. No es cierto, ¿no? Durante ese periodo las pérdidas fueron enormes, ¿no? Las pérdidas económicas fueron enormes, ¿no? Producto de la destrucción y también ahuyentaron los capitales, pues, ¿no? Entonces el Perú ya no comenzó a recibir tantas inversiones, ¿no? Y ya no se generaban muchos puestos de trabajo y había un descontento por parte de la población. ¿No? Estas son las consecuencias de tipo económico, ¿no? ¿De acuerdo? Otra forma de violencia, ¿cómo se expresa en el Perú, no? Eh, luego del año 2000, el gobierno del presidente Toledo formó una comisión llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se le encargó hacer todo un informe, un diagnóstico escrito sobre la violencia en nuestro país del año 80 al año 2000. Esta comisión presentó un documento de varios tomos donde se señalaba, ¿no?, las causas, las consecuencias, los actores y muchas de las cosas que habían venido ocurriendo en ese periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí presentamos algunas de las, digamos, resoluciones o conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Dice, formas en que se expresaron la violencia, y una de las formas en que se expresó la violencia fue la pobreza y exclusión, que todavía sigue existente, ¿no?, en los sectores altoandinos y amazónicos. Brechas económicas y desigualdades etnoculturales. La marginación para no acceder a servicios educativos básicos, ¿no?, que también fue otra, digamos, de las formas en que se expresó la violencia. El racismo y actitudes de desprecio discriminatorias a personas principalmente provenientes de la zona andina, ¿no?, de la zona andina y de la Amazonía. Y también violencia sexual, especialmente contra las mujeres, ¿ya? Son algunas formas como se expresó la violencia en nuestro país, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles fueron los grupos que fueron afectados por la violencia? ¿Qué grupos fueron afectados por la violencia, no? Dicho sea de paso, la violencia produjo más de 70.000 víctimas mortales, o sea, 70.000 personas murieron en ese periodo de tiempo. El 75% de todas estas personas, chicos, eran quechuahablantes o tenían el quechua como idioma materno. Otro dato importante en cuanto a las bajas, a los muertos, es que más del 50% de todas las víctimas
fueron campesinos. Porque recuerden ustedes que este proceso subversivo se inició en la Sierra Sur, en la zona andina. ¿En dónde? En Ayacucho, luego se trasladó a Apurímac, luego se trasladó a Huancavelica y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Luego, otro dato importante es que casi el 85% vivían en 6 departamentos. ¿Cuáles son esos departamentos? Ya he mencionado 3, Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, que fueron los departamentos, digamos, más afectados por esta situación. Y obviamente estos departamentos eran pues los departamentos más pobres del Perú. ¿Qué iniciativas para la reconstrucción ha señalado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿cierto? Ha recomendado plan para que de esa manera se vaya evitando, se vaya terminando con este problema de violencia, ¿no es cierto? El plan integral, ¿en qué consiste? En el resarcimiento del daño a las víctimas de la violencia política. Ya puede ser en forma individual o en forma colectiva, ¿correcto? En forma individual o en forma colectiva. En forma individual, de repente, pues se le puede dar una indemnización, ¿no? Algunas políticas de desarrollo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, el proceso de reconciliación nacional es un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana, y entre los miembros de la sociedad a través de una ciudadanía plena para todos los peruanos. Y luego tenemos reformas institucionales. ¿Qué se debe reformar para que de esta forma, de esta manera, pueda, digamos, llevarse a cabo una verdadera reforma para reconstruir democráticamente nuestro país, ¿no? Dice, garantías de prevención que ayuden a que no se repitan más dolorosos sucesos de violencia. Afianzar una institucionalidad democrática. Reformar el sistema de administración de justicia. Elaboración de una reforma que asegure la educación de calidad. Y generar la conciencia cívica estableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado. Es cierto, pues, ¿no? Ahorita hay, y nos estamos dando cuenta, ¿no? De cómo el país se ha polarizado, ¿no es cierto?, en estos momentos por algunas situaciones de tipo político, ¿no? Entonces, hay pues obviamente una deuda del Estado con los más necesitados. Obviamente, ¿cómo no, cómo negarlo, ¿no? Pero lo que sí, las personas deben de entender que todo este es un proceso gradual, es un proceso que, que va a durar bastante en el tiempo, ¿no? Y que hay que esperar también. Yo sé que a veces las cosas son apremiantes, pero son así. ¿De acuerdo? Pasamos a los ejercicios, chicos. Y me imagino que ustedes habrán realizado los ejercicios. ¿Sí o no? Muy bien. A ver, vamos a ver con los ejercicios. La primera pregunta, ¿cuál es la respuesta? Dice, en base a la percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, la corrupción continúa siendo uno de los problemas más preocupantes. Aquí tenemos que relacionar, ¿de acuerdo? Relacionar. Vamos a entonces a ver cómo relacionamos. A ver, entonces, especulado, entonces, corrupción, con A,
Coche pasivo con D. Y tráfico de influencias con B. Ya, así, esta es la respuesta. Muy bien, continuamos. La mediación es un conflicto que permite a las partes involucradas en un conflicto recibir el apoyo de una tercera persona. Con respecto a este procedimiento, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Mm? A ver, ¿verdadero o falso? El mediador es un funcionario capacitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no. El proceso que requiere una persona que genere confianza entre involucradas en cuanto a la mediación, ¿no? Verdadero. Y ante una situación de pugna entre dos o más personas de solución, no, falso. El éxito de este mecanismo radica en la presencia del mediador que es con el más desfavorecido. Muy bien, chicos. Esas son las respuestas. ¿Ya? Y yo les agradezco, chicos. Estudien bastante, por favor. ¿No? Estudien y ojalá pues que los problemas que estamos pasando en estos momentos en nuestro país se vayan solucionando para el bien de todos nosotros. Viejitos, entonces por favor estudien, no se olviden, y muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense.